Déjame contarte algo. Cuando vi a mi propio hijo decirle al guardia de seguridad que me sacara de mi empresa, entendí que hay traiciones que ni siquiera Judas hubiera imaginado. Pero espera, voy muy rápido. Retrocedamos un poco. Me llamo Roberto Vargas, tengo 63 años. Y la historia que voy a contarte es la razón por la que ahora mismo estoy aquí, en este taller viejo que huele a aceite quemado y a sueños rotos, preguntándome en qué momento exacto perdí a mi hijo. Fue un martes. Siempre son los martes cuando la vida te da en la madre. Corría el año 1986 cuando crucé esa frontera con 18 años y 1,000 pesos en el bolsillo. Venía de Guadalajara, donde mi padre tenía un puesto de tacos y mi madre lavaba ropa ajena. No teníamos nada, pero teníamos dignidad. Esa palabra, dignidad, la vas a escuchar mucho en esta historia. Al final fue lo único que me quedó. Houston, Texas. Ciudad enorme, caliente como el infierno, pero con oportunidades que en mi pueblo ni soñábamos. Conseguí trabajo en un taller mecánico, propiedad de un gringo llamado Frank que mascaba tabaco y me pagaba $3 la hora. Aprendí rápido. Tenía que hacerlo. O aprendías o te morías de hambre. Así de simple era la ecuación. Trabajé 14 horas diarias durante 7 años. 14. Mis manos se volvieron oscuras del aceite que nunca salía del todo. Mis uñas siempre negras, mi espalda doliendo cada mañana. Pero ahorraba cada centavo como si fuera el último. Dormía en un cuarto compartido con otros 5 mexicanos, comía frijoles y tortillas que hacíamos nosotros mismos. La gente de ahora no entiende lo que significa tener hambre de verdad, hambre de futuro. En 1993, Frank se enfermó. Cáncer. Decidió vender el taller. Me ofreció comprarlo por $45,000. Yo tenía ahorrados 38,000. Me faltaban 7,000 que conseguí prestados de la comunidad mexicana. Gente que confiaba en mi palabra más que cualquier banco. Así nació Vargas Motors. Un taller pequeño en la avenida Westheimer, con 2 rampas hidráulicas medio oxidadas y un letrero que pinté yo mismo con brocha. Pero era mío. Completamente mío. Los primeros años fueron una batalla campal. La competencia era brutal. Los gringos no confiaban en que un mexicano pudiera arreglar sus coches mejor que ellos. Tuve que demostrarles con cada tornillo, con cada motor reconstruido, que mis manos valían oro. Y poco a poco fueron viniendo. Primero los latinos, luego algunos gringos curiosos, después familias enteras que me recomendaban. Para 1998 ya había pagado todas las deudas. Para 2002 abrí la segunda sucursal. Para 2006 la tercera. Y así hasta llegar a 6 talleres en diferentes puntos de Houston. Vargas Motors se convirtió en sinónimo de confianza. Tenía 200 empleados, la mayoría mexicanos como yo, a quienes pagaba bien y trataba con respeto. Porque yo recordaba que se sentía ser el que llega sin nada. Entonces llegó Eduardo. Mi ípero nació en 1995, aquí en Houston. Ciudadano americano por nacimiento, con todas las oportunidades que yo nunca tuve. Su madre, Lucía, murió cuando él tenía 12 años. Cáncer de mama. Me quedé solo criándolo, trabajando de día en los talleres y ayudándolo con las tareas de noche. Le decía siempre lo mismo: estudia, mijo, para que no tengas que romperte la espalda como tu padre. Y estudió. Vaya que estudió. Fue el primero de la familia en entrar a la universidad. Rice University, nada menos. Luego sacó un MBA en la Universidad de Texas. Me sentía tan orgulloso que podría reventarme el pecho. Mi hijo, el hijo del mecánico, con títulos universitarios colgados en la pared. Cuando cumplió 28 años, en 2023, le propuse que entrara a trabajar conmigo. Quería retirarse poco a poco, disfrutar un poco de la vida antes de que se me acabara. Él aceptó con una condición. Déjame modernizar la empresa, papá. Está muy bien lo que has hecho, pero podemos crecer mucho más, sonaba razonable. Yo ya estaba cansado, mis rodillas protestaban cada vez que me agachaba, mi vista ya no era la misma. Le di carta blanca. Los primeros meses fueron buenos. Eduardo contrató a consultores, implementó sistemas digitales, mejoró la contabilidad. Los números subían, pero algo empezó a cambiar. Despidió a don Fermín, quien había trabajado conmigo desde el principio porque decía que era muy lento. Contrató a gente nueva, más joven, con títulos pero sin alma. Empezó a usar palabras que yo no entendía. Rebranding, marketing estratégico, posicionamiento de marca. Un día lo encontré cambiando el logo de la empresa. ¿Qué haces?, le pregunté. El logo actual es muy rústico, papá. Necesitamos algo más profesional si queremos atraer inversionistas serios. ¿Inversionistas? ¿Para qué necesitamos inversionistas? La empresa es nuestra, porque así es como se crece en el mercado moderno. Necesitas capital externo, expandirte, pensar en grande. Algo en su tono me molestó.
como si yo fuera un viejo tonto que no entendía nada. Pero me callé. Era mi hijo. Seguro sabía lo que hacía con todos esos diplomas. En marzo de 2025, Eduardo me citó en su oficina. Su oficina. Ya ni siquiera era nuestra oficina. La había rediseñado completa. Paredes de vidrio, escritorio minimalista, sin una sola foto familiar. Papá, tengo noticias importantes. He estado negociando con un grupo de inversión llamado Summit Capital Partners. Quieren comprar 45% de la empresa por $10 millones. Me quedé mirándolo. ¿Y para qué queremos vender parte de lo nuestro? Para expandirnos a todo Texas. Convertir Vargas Motors en una franquicia nacional. Piénsalo, podrías retirarte millonario. Ya soy millonario, hijo. Tengo 6 talleres que funcionan perfectamente. No entiendes. Esto es otra liga. Podríamos tener 50 talleres en 5 años. 100 en 10 años. ¿Y quién va a manejarlos? ¿Más consultores que nunca se han manchado las manos de aceite? Se puso tenso. Precisamente por eso necesitamos profesionalizar la gestión. He contratado a un CEO externo, alguien con experiencia en cadenas de servicios automotrices. ¿Un CEO? Yo soy el dueño. Tú eres el gerente general. ¿Para qué necesitamos un CEO? Porque los inversionistas no van a confiar su dinero en una administración familiar tradicional. La palabra tradicional sonó como insulto en su boca. ¿Qué quieres decir con eso? Papá, no te ofendas, pero necesitamos una imagen más corporativa. Alguien que hable el lenguaje de Wall Street. Alguien que no sea mexicano, ¿verdad? Silencio. Un silencio que duró 3 segundos, pero que me dijo todo. No se trata de eso, dijo finalmente. Se trata de negocios. Los negocios los empecé yo con estos. Levanté mis manos todavía callosas después de tantos años. Y nunca necesité hablar el lenguaje de nadie más que el de la honestidad. Los tiempos cambian, papá. Las personas también, por lo visto. Me levanté y salí de ahí. Tenía un nudo en el estómago que no se me quitó en días. 2 semanas después recibí una invitación formal por email. Una invitación a mi propia empresa para un evento de presentación corporativa donde se anunciaría la alianza con Summit Capital Partners y se presentaría el nuevo CEO. El evento sería en el Hotel Four Seasons el próximo viernes a las 10 de la mañana. Prensa, inversionistas, socios estratégicos. Todo muy elegante, todo muy profesional, pero algo me olía mal. Llamé a Eduardo. ¿Qué es esto del evento? Es importante, papá. Una oportunidad para mostrar la nueva dirección de la empresa. ¿Y por qué me llega una invitación formal? Soy el fundador. Es protocolo. Todos los accionistas reciben invitación. ¿Accionistas? Soy tu padre, carajo. Y también eres accionista mayoritario. Por eso es importante que asistas. Había algo raro en su voz. Algo forzado. ¿Quién es el nuevo CEO? Se llama Richard Pemberton. Trabajó en Jiffy Lube y Midas. Tiene mucha experiencia. ¿Y sabe arreglar un coche? No necesita saberlo. Para eso tenemos mecánicos. Colgué. Me temblaban las manos. El viernes llegué al Four Seasons a las 9:45. Me puse mi mejor ropa. Pantalones de mezclilla limpios, camisa de trabajo azul con el logo original de Vargas Motors bordado y mis botas de trabajo. Las mismas botas que uso en el taller. Estaban lustradas, pero tenían manchas de aceite que no salen ni con todo el limpiador del mundo. Cuando bajé de mi camioneta Ford del 98, el valet me miró extraño. ¿Viene a hacer alguna reparación, señor? Vengo al evento de Vargas Motors. Ah, ¿es usted proveedor? Soy el dueño. Su cara cambió inmediatamente. Disculpe, señor Vargas. No lo reconocí. Claro que no me reconoció. Porque en ningún material promocional que Eduardo había preparado aparecía mi foto. Había revisado el nuevo sitio web de la empresa. Fotos de talleres modernos, gente joven en uniformes impecables, tecnología de punta. Pero ni una sola mención al mecánico mexicano que empezó todo esto. Entré al salón de eventos. Era impresionante. Pantallas gigantes, luces profesionales, mesas con manteles blancos, meseros con charolas de canapés. Había como 100 personas, todas en trajes elegantes, hablando en inglés con ese acento de negocios que suena a dinero. Me acerqué a la recepción. Roberto Vargas. La chica revisó su lista. No lo encuentro, señor. Busque otra vez. Soy el fundador de Vargas Motors. Se puso nerviosa. Habló por su radio. Un hombre con traje negro se acercó. Me miró de arriba abajo. ¿Puedo ayudarlo? Vengo al evento. Este es un evento privado, señor. Solo para invitados. Soy Roberto Vargas. El dueño de la empresa me miró con desconfianza. ¿Tiene alguna identificación? Saqué mi licencia de conducir. La revisó, luego habló otra vez por radio. Después de 5 minutos incómodos, apareció una asistente de Eduardo. Señor Vargas, no sabíamos que vendría.
No está en la lista. Recibí una invitación. Sí, pero no confirmó su asistencia. No tenemos lugar asignado para usted. No necesito lugar asignado. Solo quiero ver qué están haciendo con mi empresa. Me miró como si hubiera dicho una obscenidad. Déjeme ver qué puedo hacer. Desapareció entre la gente. Me quedé ahí parado sintiendo todas las miradas. Un mexicano con ropa de trabajo en medio de un mar de trajes caros. Me sentía como un fantasma en mi propia fiesta. Las luces se apagaron. Comenzó el evento. En la pantalla gigante apareció el nuevo logo. BM Automotive Group. Ya ni siquiera decía Vargas completo. Solo iniciales. Como si mi apellido diera vergüenza. Salió un presentador profesional. Un gringo con sonrisa de pasta dental. Damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva era en servicios automotrices. Hablaba de expansión, innovación, crecimiento exponencial. Palabras bonitas que no significaban nada para mí. Luego presentó a Eduardo, mi hijo subió al escenario. Traía un traje que debió costar más de $1000, corbata italiana, zapatos brillantes. Se veía como un ejecutivo de esos que salen en las revistas. Ya no se veía como mis hijos. Gracias a todos por acompañarnos en este momento histórico. Empezó en perfecto inglés sin acento. Vargas Motors ha sido una empresa familiar exitosa, pero hoy damos el salto hacia convertirnos en un líder nacional de la industria. Habló durante 15 minutos. No mencionó mi nombre ni una sola vez. No habló de los primeros años, de las luchas, de cómo empezamos. Era como si la historia de la empresa comenzara con él. Luego presentó a Richard Pemberton, el nuevo CEO. Un tipo de 50 y tantos, pelo cano perfectamente peinado, bronceado de golf. Subió al escenario con esa seguridad que solo da el nunca haber pasado hambre. Es un honor liderar esta transformación, dijo. BM Automotive Group será el estándar de excelencia en servicios automotrices. Dejaremos atrás los modelos anticuados y abrazaremos el futuro. Modelos anticuados. Así llamó a todo por lo que yo había trabajado. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté de donde estaba en una esquina del salón y empecé a caminar hacia el frente. La gente me miraba raro. Un mesero intentó ofrecerme algo de tomar. Lo ignoré. Llegué hasta el pie del escenario justo cuando Eduardo estaba por presentar los nuevos planes de expansión. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo vi algo en sus ojos. Miedo, vergüenza, no estoy seguro. Pero duró menos de un segundo. Papá, dijo con voz controlada, no sabía que vendrías. Recibí una invitación. El salón quedó en silencio. Todas las miradas en nosotros. Esta es una presentación corporativa. Quizás podemos hablar después. ¿Después? ¿Después de qué? ¿Después de que termines de borrar mi nombre de la historia? Murmullo en el público. Algunas personas sacaron sus teléfonos. Eduardo intentó sonreír profesionalmente. Papá, entiendo tu emoción, pero este no es el momento ni el lugar. ¿No es el momento? Mi voz se elevó. Para el fundador de Vargas Motors, para el hombre que construyó esto con sus propias manos, para tu padre. Richard Pemberton se acercó al micrófono. Señor, por favor, este es un evento profesional. Si tiene inquietudes, puede agendar una reunión con el Departamento de Relaciones con Accionistas. Me reí. Una risa amarga que me salió del alma. ¿Relaciones con accionistas? Hijo, yo no soy un accionista. Soy el hombre que cambió tu primer pañal. Eduardo se puso rojo. Tomó el micrófono. Seguridad, por favor. Y ahí fue cuando pasó. El momento que todavía me quema en el pecho. Mi propio hijo, mirándome a los ojos, dijo con voz fría. Este evento es exclusivamente para socios estratégicos, no para personal operativo. Por favor, acompañen al señor a la salida. Personal operativo, así me llamó mi hijo. Personal operativo. 2 guardias de seguridad se acercaron a mí. Uno me tocó el brazo. Señor, por favor, venga con nosotros. El salón estaba en silencio absoluto. Podía oír mi propia respiración. Miré a Eduardo una última vez y entonces sonreí. Una sonrisa triste que me salió de algún lugar muy profundo. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Este no es lugar para personal operativo. Este es lugar para gente que usa trajes caros y palabras bonitas, pero que nunca se ha manchado las manos de aceite. Gente que olvida de dónde vino. Me volteé hacia el público. Algunas cámaras me enfocaban. Solo quiero que todos sepan una cosa. Vargas Motors se construyó tornillo por tornillo, con sudor, sangre y honestidad. Y nunca necesitó gente que se avergonzara de su apellido. Comencé a caminar hacia la salida. Los guardias me seguían, pero ya no me tocaban. Antes de salir me volteé una última vez. Que te vaya bien con tu nueva empresa, Eduardo. Espero que valga lo que costó. Salí del Four Seasons con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos. En el estacionamiento me senté en mi camioneta y lloré. Lloré como no lloraba desde que murió Lucía, por mi hijo, por mi empresa,
por todo lo que había construido y que ahora me trataban como basura. Pero algo más estaba creciendo dentro de mí. Algo que no era tristeza, era furia. Me sequé las lágrimas. Encendí la camioneta y manejé directo a mi abogado. Porque si algo había aprendido en 39 años de vivir en este país era esto. Siempre lee la letra pequeña antes de firmar cualquier cosa. Y yo recordaba muy bien qué decían los papeles que Eduardo me había hecho firmar cuando entró a la empresa. 65% de acciones. Todavía eran mías, y estaba a punto de recordarle a mi hijo quién realmente mandaba en Vargas Motors. El abogado me miró como si me hubiera vuelto loco. Roberto, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Me llamo Javier Méndez. Llevaba siendo mi abogado desde 2005, cuando abrí la tercera sucursal de Vargas Motors. Un tipo serio, de esos que hablan poco pero cuando hablan vale la pena escuchar. 52 años, corbata siempre bien puesta, pero hijo de campesinos de Michoacán como yo. Completamente seguro, le dije. Esto va a destruir la relación con tu hijo. Quizás para siempre. Ya está destruida, Javier. ¿Viste el video? Porque sí había video. Por supuesto que lo había. Vivimos en la época donde todos tienen un teléfono en la mano grabando cada segundo de sus vidas. Alguien había subido el momento completo a TikTok esa misma tarde. Para la noche del viernes, tenía 2 millones de reproducciones. Para el sábado por la mañana, 5 millones. Para el domingo, estaba en las noticias, fundador mexicano expulsado de su propia empresa por su hijo. Los titulares variaban, pero todos decían lo mismo. Las redes sociales explotaron. La comunidad latina de Houston estaba furiosa. Programas de radio en español dedicaron horas completas al tema. Hasta Univisión me llamó para una entrevista, pero yo no quería ser una víctima mediática. Quería justicia. Javier abrió los documentos corporativos sobre su escritorio. Los mismos que Eduardo me había hecho firmar 2 años atrás cuando lo integré oficialmente a la empresa. Aquí está, señaló un párrafo. 65% de las acciones están a tu nombre. Eduardo tiene 20%. El otro 15% se dividió entre empleados clave como bonos de rendimiento. ¿Y qué significa eso exactamente? Que tú tienes control absoluto de la empresa. Eduardo no puede tomar ninguna decisión mayor sin tu aprobación. Incluso esa alianza con Summit Capital Partners necesita tu firma para ser válida. ¿Ya firmó algo? Revisé los registros corporativos. Hay un memorándum de entendimiento, pero no hay contrato final. Todo está en proceso de negociación. Y si yo me niego a firmar, el trato muere. Los inversionistas se van. Y Eduardo queda con las manos vacías. Me recosté en la silla. Sentía el peso de mis 63 años en cada hueso. Hay algo más que puedes hacer, continuó Javier. Como accionista mayoritario, puedes convocar una junta extraordinaria de accionistas y destituir a Eduardo de su cargo como gerente general. ¿Destituir a mi propio hijo? Es una opción legal. No digo que debas hacerlo, solo que puedes. Me quedé mirando por la ventana de su oficina. Afuera, Houston seguía su ritmo normal. Gente yendo y viniendo, sin idea de que el mundo de un viejo mexicano se había derrumbado el día anterior. Quiero hacer algo diferente, dije finalmente. ¿Qué cosa? Quiero cerrar todos los talleres. Todos. Por una semana Javier me miró sorprendido. ¿Cerrar? Roberto, eso te va a costar una fortuna. Los talleres facturan aproximadamente $300,000 a la semana entre todos. No me importa el dinero. ¿Y qué les vas a decir a los clientes? ¿A los empleados? La verdad, que la empresa necesita un periodo de reflexión sobre sus valores, fundacionales. Eso va a causar un caos mediático todavía mayor. Bien, que lo cause. Me miró durante un largo momento. ¿Puedo darte un consejo de viejo amigo y no de abogado? Adelante. Sea lo que sea que hagas, asegúrate de que realmente quieres las consecuencias. Porque después de esto, no hay vuelta atrás. Salí de su oficina con una claridad que no había sentido en meses. Quizás en años. El lunes por la mañana a las 6 en punto llegué al taller principal. El de Westheimer. El original. Donde todo había comenzado 32 años atrás. Los muchachos ya estaban llegando. Jorge, el supervisor, un salvadoreño que llevaba conmigo 15 años. María, la recepcionista, madre soltera con 3 hijos. Todos gente buena, trabajadora, leal. Don Roberto, me saludó Jorge sorprendido. No sabía que vendría hoy. Reúne a todos en el taller. Necesito hablar con ustedes. 20 minutos después, los 43 empleados de esa sucursal estaban reunidos. Vi caras preocupadas. Todos habían visto el video. Todos sabían lo que había pasado. Quiero que sepan algo, empecé. Esta empresa se construyó con gente como ustedes. Gente que se levanta temprano, trabaja duro y trata a los clientes con respeto.
No con consultores de corbata ni CEOs que nunca han agarrado una llave inglesa. Algunos asintieron. Otros seguían nerviosos. El viernes mi hijo me faltó al respeto. Pero no solo a mí. Les faltó el respeto a todos ustedes. Porque cuando él dijo que yo era personal operativo, estaba diciendo que gente como nosotros no importa. Que solo somos piezas reemplazables. María levantó la mano tímidamente. ¿Qué va a pasar con la empresa, don Roberto? ¿Nos van a despedir? Nadie va a despedir a nadie. Pero sí voy a cerrar los talleres por una semana. Murmullos de preocupación. Con paga completa, agregué rápidamente. Todos van a recibir sus salarios normales. Esto no es castigo para ustedes. Es una declaración. ¿Una declaración de qué?, preguntó Jorge. De que Vargas Motors no es una marca, no es un logo en una pantalla. Es gente, es comunidad. Y si eso no vale nada para los nuevos dueños, entonces mejor cerramos. Pero don Roberto, usted es el dueño, dijo alguien desde atrás. Exactamente. Y como dueño estoy tomando esta decisión. Pasé el resto del día visitando las otras 5 sucursales. En cada una repetí el mismo mensaje. En cada una vi las mismas caras de lealtad mezclada con preocupación. Esta gente dependía de sus empleos. Tenían familias que alimentar, rentas que pagar, sueños que alcanzar, pero también entendían la cuestión de principios. Para las 5 de la tarde, los 6 talleres de Vargas Motors tenían un letrero en la puerta, cerrado temporalmente por reflexión empresarial. Mi teléfono no paraba de sonar. Eduardo me llamó 17 veces. No contesté ninguna. También llamaron los de Summit Capital Partners. El tal Richard Pemberton. Algunos periodistas. Apagué el teléfono. Manejé de regreso a mi casa en Pasadena. Una casa modesta que compré en 2001, 3 recámaras, jardín pequeño. Lucía había escogido los colores de las paredes. Después de que murió, nunca tuve corazón para cambiarlos. Me serví un tequila. Patrón añejo, el bueno. Me senté en el patio trasero y miré el cielo oscurecerse. Estaba haciendo lo correcto. ¿O era solo un viejo terco aferrado al pasado? Pensé en mi padre. Don Héctor Vargas. Había muerto en 2012, a los 81 años. Un hombre que trabajó toda su vida en ese puesto de tacos en Guadalajara y nunca tuvo más de 1,000 pesos en el banco. Pero era rico en dignidad. Me acordé de una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Yo había regresado a visitarlo, presumiéndole de mis 3 talleres. Hijo, eso está muy bien, me dijo. Pero nunca olvides que el dinero solo vale cuando se gana con honor. El día que tengas que avergonzarte de cómo lo conseguiste, ese día eres pobre aunque tengas millones. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Ahora sí, el martes por la mañana la noticia del cierre explotó. Todos los medios locales lo cubrieron. Magnate automotriz cierra sus negocios tras conflicto familiar. CNN en español hizo un segmento completo. Eduardo dio una conferencia de prensa improvisada. Mi padre está pasando por un momento emocional difícil, declaró con cara de preocupación. Entendemos su frustración con los cambios, pero cerrar los talleres perjudica a 200 empleados y a miles de clientes. Esperamos que recapacite pronto. Lo dijo como si yo estuviera senil. Como si fuera un viejo loco que no sabía lo que hacía. Eso me enfureció más. Javier me llamó. Roberto, Summit Capital Partners amenaza con demandarte por interferir en negociaciones corporativas. Que demanden. No pueden demandarme por ejercer mis derechos como accionista mayoritario. También Eduardo está presionando para una junta extraordinaria donde te declaren incapacitado para dirigir la empresa por razones emocionales. Me reí, una risa seca. ¿Incapacitado? El único incapacitado aquí es él, incapaz de recordar de dónde vino. Esto se está poniendo feo, Roberto. Que se ponga. Ya era hora de que las cosas se pusieran claras. Esa tarde recibí una visita inesperada. Alguien tocó mi puerta. Era don Fermín, el mismo al que Eduardo había despedido meses atrás por lento. 74 años, todavía con esa mirada aguda que podía diagnosticar cualquier problema de motor solo escuchándolo. Don Roberto, me saludó quitándose su gorra. Vine a ver cómo estaba. Pase, don Fermín. ¿Quiere un café? Con mucho gusto. Nos sentamos en la cocina. Preparé café de olla como me enseñó mi madre, con canela y piloncillo. Vi lo que pasó en el video, dijo. ¡Qué barbaridad! Nunca pensé que el muchacho Eduardo fuera capaz de algo así. Yo tampoco. ¿Sabe qué es lo más triste, don Roberto? Que yo vi crecer a ese niño. Me acuerdo cuando usted lo traía al taller los sábados. Tendría unos 8 años. Le enseñé a cambiar el aceite. Se emocionaba tanto cada vez que un coche arrancaba después de una reparación. Eran otros tiempos, don Fermín. No, don Roberto. Era otra persona. Algo le pasó. Se le olvidó quién era. Tomamos café en silencio durante un rato. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo don Fermín. Claro.
¿Qué va a hacer ahora? ¿De verdad va a pelear contra su propio hijo? Era la pregunta que me había estado haciendo toda la semana. No estoy peleando contra él, don Fermín. Estoy peleando por lo que esta empresa representa, por la gente que trabaja en ella, por los valores con los que se construyó. Y si Eduardo no entiende, si sigue por ese camino, entonces tendré que tomar decisiones difíciles. ¿Como cuáles? Lo miré directamente a los ojos. Como vender todo, liquidar la empresa, antes que verla convertirse en algo que no reconozco. Don Fermín dejó su taza lentamente. ¿Habla en serio? Completamente. Si Vargas Motors ya no representa lo que siempre fue, entonces prefiero que no exista. Eso sería drástico. La dignidad a veces requiere decisiones drásticas. Se quedó pensativo. Luego sonrió con tristeza. ¿Sabe qué, don Roberto? Su padre estaría orgulloso de usted. Aunque esto le cueste todo, esas palabras me pegaron duro, porque sabía que tenía razón. Mi padre hubiera preferido morir pobre, pero con dignidad que rico y avergonzado. El miércoles las redes sociales seguían ardiendo, pero algo interesante empezó a pasar. La narrativa cambió. Al principio, muchos pensaban que yo era un viejo amargado que no aceptaba los cambios. Pero conforme más gente investigaba la historia, conforme más detalles salían a la luz, la opinión pública giró. Empezaron a salir entrevistas con empleados actuales y antiguos, con clientes de toda la vida, con gente de la comunidad. Un video se volvió particularmente viral. Era de Carmen Rodríguez, una señora que había sido cliente desde 1995. Don Roberto me arregló mi coche gratis cuando yo no tenía dinero para pagar, contaba llorando. Me dijo que me preocupara por darles de comer a mis hijos, que el coche lo resolvíamos después. ¿Cuántos empresarios hacen eso? Ese hombre tiene corazón. Su hijo tiene billetera, pero no corazón. Otro video mostraba a un grupo de mecánicos que habían trabajado en Vargas Motors, todos latinos. Todos con historias similares de cómo les había dado oportunidades cuando nadie más lo hacía. La comunidad se estaba organizando. Había quedado una protesta planeada para el sábado frente al taller principal. Eduardo también estaba sintiendo la presión. Empezó a perder seguidores en redes sociales. La gente dejaba reseñas negativas en línea. Empresa que traiciona sus raíces. Ya no es lo que era. Sin alma. Summit Capital Partners empezó a reconsiderar su inversión. Nadie quiere asociarse con una marca en crisis de imagen. El jueves recibí un mensaje de texto de Eduardo. El primero en toda la semana. Papá, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Por favor. No respondí inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Horas. Finalmente escribí. El sábado. Tale de Westheimer. 9 de la mañana. ¿Por qué ahí? Porque es donde empezó todo. Si vamos a terminar esto, que sea donde comenzó. El viernes, el día antes de nuestro encuentro, pasé todo el día en ese taller. Limpiando. Organizando herramientas. Aceitando las rampas hidráulicas. Jorge me encontró ahí a las 8 de la noche. Don Roberto, ¿qué hace aquí tan tarde? Preparando el terreno, mijo. ¿Para qué? Para la batalla final, me miró preocupado. ¿Va a estar bien? ¿Quiere que me quede? No. Ve a casa con tu familia. Yo solo necesito estar aquí esta noche. Se fue a regañadientes. Me quedé solo en el taller. El mismo donde había pasado miles de horas. Donde me rompí la espalda, me quemé las manos. Sangré y sudé construyendo algo de la nada. Las paredes todavía tenían fotos viejas. Eduardo de niño, con su overol manchado, sosteniendo una llave inglesa más grande que él. Lucía sonriendo en la inauguración del segundo taller. Don Fermín y yo celebrando el primer millón en ingresos. Memorias. Todas las paredes estaban llenas de memorias. Me senté en el piso de concreto, recargado contra un neumático, y dejé que todo me atravesara. La tristeza, la rabia, la decepción, el amor que todavía sentía por mi hijo a pesar de todo, porque eso era lo más doloroso, que a pesar de todo seguía siendo mi hijo, el niño que abracé cuando nació, al que le enseñé a andar en bicicleta, por el que lloré cuando su madre murió. ¿Cómo se pelea contra alguien a quien amas más que a tu propia vida? Esa noche dormí ahí, en el taller, sobre un cartón, como lo había hecho 32 años atrás, cuando recién compré el lugar y no tenía dinero ni para renta. Me desperté cuando el sol empezaba a entrar por las ventanas sucias. Eran las 6 de la mañana del sábado, el día del juicio final. Me lavé la cara en el baño del taller. Me vi en el espejo. Un hombre de 63 años, con canas en el pelo, arrugas en la cara, ojos cansados, pero también con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi overol de trabajo, el original, el azul marino con mi nombre bordado, Roberto, sin apellido, porque cuando empecé no necesitaba apellido. Era solo Roberto el mecánico. A las 8:30 empezó a llegar gente. Primero algunos empleados, luego clientes antiguos, después reporteros.
Para las 9 menos cuarto había como 200 personas afuera del taller. Algunos llevaban letreros. Apoyamos a don Roberto. Vargas Motors es comunidad, no corporación. La dignidad no se vende. Me conmovió ver tanta gente. A las 9 en punto llegó Eduardo. Traía un traje gris oscuro, perfecto como siempre. Llegó en un BMW nuevo, negro brillante. Se bajó y miró a la multitud con algo parecido al miedo. Caminó hacia mí. La gente se apartó, creando un pasillo silencioso. Nos quedamos frente a frente, padre e hijo, constructor y destructor, pasado y futuro. Llegaste, dije. Dijiste que necesitábamos hablar. No. Dije que íbamos a terminar esto. Papá, por favor, no con toda esta gente mirando. ¿Por qué no? Cuando me humillaste fue frente a 100 personas, frente a cámaras. ¿Ahora te incomoda que haya testigos? Apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Una disculpa pública está bien. Se volteó hacia la multitud. Lamento haber ofendido a mi padre. Fue un error de comunicación. Error de comunicación, repetí lentamente. Así lo llamas. ¿Qué más quieres que diga? Nada. Ya no quiero que digas nada. Quiero que hagas algo. ¿Qué cosa? Señalé el taller detrás de mí. Quiero que trabajes. Aquí, conmigo. Una semana completa. Lo miró confundido. ¿Trabajar? ¿De qué hablas? Quiero que recuerdes qué es esto. ¿Qué significa ser parte de Vargas Motors? No desde una oficina con aire acondicionado, sino desde aquí, con las manos en el aceite. Papá, yo tengo un MBA. No vine aquí para... Lo sé, viniste aquí para heredar, para tomar lo que yo construí y transformarlo en otra cosa. Pero si realmente quieres dirigir esta empresa, primero tienes que entender su corazón. Esto es ridículo. Quizás, pero es mi condición. Una semana, tú y yo, trabajando juntos como cuando eras niño. Y si después de esa semana todavía crees que el camino es convertir esto en BM Automotive Group con un CEO gringo e inversionistas que no saben ni cambiar una llanta, entonces te firmaré todo. Te daré mi 65% y me iré para nunca volver. Silencio total. Hasta el viento parecía haberse detenido. Eduardo me miró por un largo momento. ¿Y si acepto? ¿Si trabajo contigo esta semana? ¿Qué garantía tengo de que después me darás lo que pido? Mi palabra. La misma palabra que mantuve durante 32 años construyendo esta empresa. La misma palabra que tú pareciste haber olvidado que significa algo. Tocado punto, vi algo cambiar en su expresión. No sabría decir qué exactamente. Culpa, reconocimiento. Una semana, dijo finalmente. Una semana. ¿Y si no? ¿Si me niego? Saqué un sobre de mi bolsillo. Se lo extendí. Entonces esto se va a los medios. Y a los abogados de Summit Capital Partners. ¿Qué es? Ábrelo. Lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los documentos. Vi cómo su cara perdía color. Esto no puede ser real. Es real. Y está firmado y notariado. Lo que Eduardo tenía en sus manos era una declaración de mi intención de liquidar completamente Vargas Motors. Cerrar todos los talleres. Vender todos los activos. Distribuir las ganancias entre los empleados y donar el resto a organizaciones que apoyan a empresarios latinos. Básicamente, destruir todo antes que verlo convertirse en algo que no reconocía. Estás loco, susurró. Probablemente. Pero soy un loco con 65% de las acciones. Así que si no aceptas mi propuesta, en 90 días Vargas Motors dejará de existir. Y tu alianza con Summit Capital Partners será solo un papel sin valor. Lo vi calcular. Procesar. Analizar con esa mente de MBA que tanto presumía. Finalmente, con voz derrotada, dijo: Está bien. Una semana. Pero después firmamos el acuerdo y seguimos adelante con el plan de expansión. Ya veremos, dije. Primero vivamos esta semana. Le extendí la mano. La miró como si fuera una serpiente venenosa. Pero finalmente la estrechó. La multitud estalló en aplausos. Y así, en ese taller donde todo comenzó, padre e hijo hicimos un pacto que cambiaría todo. No sabía cómo terminaría. Pero sabía una cosa. Esa semana nos iba a transformar a ambos. O nos iba a destruir por completo. El lunes amaneció con ese calor húmedo de Houston que te pega en la cara como toalla mojada. Eduardo llegó a las 6 de la mañana. Puntual, eso había que reconocerle. Pero llegó en su BMW, con pantalones de vestir y camisa blanca impecable. Lo esperaba en la puerta del taller con 2 tazas de café y un overol doblado en el brazo. Buenos días, dijo con voz tensa. Buenos días, mijo. Toma café. Y esto, le extendí el overol. Lo miró como si le hubiera dado un trapo sucio. ¿Hablas en serio? Completísimo. Aquí no se trabaja en traje. Te vas a arruinar esa ropa en 2 minutos. Papá, puedo comprar ropa de trabajo.
No necesito usar, no es cualquier overol. Era el tuyo. De cuando tenías 16 años y trabajabas aquí los veranos, se quedó inmóvil. Tomó el overol con cuidado, como si fuera una reliquia. Lo extendió. Efectivamente tenía su nombre bordado, Eduardo Vargas. Las letras estaban desteñidas pero legibles. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Tu madre lo guardó. Yo solo no tuve corazón para tirarlo. Vi algo quebrarse momentáneamente en su expresión, pero se recompuso rápido. Está bien. ¿Dónde me cambio? Baño, al fondo a la derecha. Como siempre, mientras se cambiaba, preparé el taller. Había escogido cuidadosamente los trabajos de la semana. Nada demasiado complicado, pero tampoco nada fácil. Quería que Eduardo recordara qué significaba el trabajo real. Salió 5 minutos después. El overol le quedaba un poco ajustado. Había ganado peso desde los 16, pero le quedaba. Parecía incómodo, como si llevara puesto un disfraz. Bien, dije. Primera lección. Olvidaste amarrarte el pelo. ¿Qué? El pelo te llegue al cuello. Aquí eso es peligroso. Te puede atrapar una máquina. Papá, es ridículo. Es seguridad. Y es la regla número 1. En este taller la seguridad está antes que el orgullo. Le di una liga. Se amarró el pelo en una coleta con gesto molesto. Ahora sí, dije. Tenemos 7 trabajos hoy. Empecemos con el más simple. Ese Civic del 2012 necesita cambio de aceite y rotación de llantas. ¿Cambio de aceite? Papá, eso lo puede hacer cualquier... Exacto. Y tú eres cualquiera esta semana. Así que empieza, lo vi dudar. Por un momento pensé que se iba a dar la vuelta y marcharse. Pero entonces recordó el sobre, la amenaza de liquidación, y se agachó a buscar las herramientas. Lo primero que noté fue que no recordaba dónde estaba nada. Las llaves de vaso están en el segundo cajón, le dije sin mirarlo, mientras yo revisaba el motor de una camioneta Ford. Ya sé dónde están. Acabas de abrir el tercer cajón. Silencio incómodo. Cerró ese cajón y abrió el correcto. Lo observé de reojo mientras trabajaba. Sus movimientos eran torpes, inseguros. Este era un hombre que había pasado los últimos 5 años en oficinas con clima controlado, tomando decisiones con clics de ratón. Sus manos ya no recordaban el lenguaje de las máquinas. Tardó 45 minutos en hacer un trabajo que debía tomar 15. Cuando terminó, revisé su trabajo. El filtro de aceite no estaba bien ajustado. Las llantas estaban rotadas pero no balanceadas. El nivel de aceite estaba un poco bajo. Hazlo otra vez, dije. ¿Qué? Ya terminé. No, hiciste el trabajo a medias. Aquí no hacemos las cosas a medias. O lo haces bien o no lo hagas. Es solo un cambio de aceite, papá. No una cirugía cerebral. Para la señora Hernández, que maneja ese coche con sus 3 niños adentro, sí es una cirugía cerebral. Porque si ese filtro se afloja en la carretera y el motor se funde, ¿quién le va a pagar un motor nuevo? ¿Tú con tu MBA? Lo miré fijamente. Apretó los dientes. Está bien. Volvió a meterse debajo del coche. Esta vez se tomó su tiempo. 50 minutos más. Pero cuando terminó, el trabajo estaba bien hecho. Mejor, dije. Siguiente. Así pasó el primer día. 7 trabajos. Eduardo cometió errores en 6 de ellos. No eran errores grandes, pero eran errores. Y cada vez que los señalaba veía crecer su frustración. Para las 5 de la tarde estaba exhausto, sudado con manchas de aceite en el overol, con las manos negras. ¿Terminamos?, preguntó con voz cansada. Falta limpiar. ¿Limpiar qué? Todo. El piso, las herramientas, las rampas. Así se hace aquí. Dejas todo listo para el siguiente día. Papá, hay gente que limpia. Esta semana esa gente eres tú. Vi resentimiento puro en su mirada. Pero agarró la escoba y empezó a barrer. Yo limpié a su lado en silencio. El único sonido era el roce de las escobas contra el concreto. Cuando terminamos eran casi las 7. 12 horas de trabajo. Mañana a las 6, dije. Tengo una llamada con... Mañana a las 6, repetí. Cancela lo que tengas que cancelar. O nos vemos en 90 días para firmar la liquidación. Se fue sin decir palabra. Lo vi subirse a su BMW y alejarse. Don Fermín, que había estado observando desde la oficina, se me acercó. Estuvo duro con él. Necesita recordar que cuesta esto. ¿Cree que funcione? ¿Que una semana cambie años de olvido? No lo sé, don Fermín, pero tengo que intentarlo. Es mi hijo. ¿Y si no funciona? Me quedé mirando las luces traseras del BMW desapareciendo en la distancia. Entonces lo pierdo para siempre. Pero al menos sabré que lo intenté. El martes fue peor. Eduardo llegó con 10 minutos de retraso. Traía ojeras. Probablemente no había dormido bien. Cuando tienes 42 años y has pasado los últimos 5 en escritorios cómodos, 12 horas de trabajo físico te dejan el cuerpo molido. Llegas tarde, dije. ¿El tráfico?
El tráfico siempre está ahí. Por eso la gente que realmente trabaja sale más temprano. No contestó. Se puso su overol sin decir palabra. Ese día le asigné trabajos más complicados. Una transmisión que necesitaba ser revisada. Un sistema de frenos completamente nuevo. Un motor que hacía un ruido extraño y había que diagnosticar. En el segundo trabajo se cortó. Nada grave, solo un rasguño en el antebrazo con una pieza de metal. Pero sangró bastante. Ve a limpiarte eso, le dije. Botiquín en el baño. Regresó 5 minutos después con el brazo vendado. ¿Quieres parar? Pregunté. No, ¿seguro? Porque si necesitas un descanso... Dije que no. Su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Sigamos. Algo había cambiado en su actitud. Ya no era resentimiento puro. Había algo más, determinación quizás, o terquedad. Los Vargas somos tercos hasta la muerte. A media mañana llegó Richard Pemberton, el CEO gringo. Entró al taller con su traje inmaculado, mirando todo con esa expresión de quien huele algo desagradable. Eduardo, necesitamos hablar. Summit Capital está perdiendo la paciencia. Necesitan una respuesta definitiva esta semana o cancelan el trato. Eduardo estaba debajo de una camioneta cambiando los frenos. Salió rodando en la tarima con las manos llenas de grasa. Diles que esperen hasta el lunes, dijo sin mirarlo. ¿El lunes? Eduardo, cada día que pasa estamos perdiendo credibilidad. Los medios nos están destrozando. ¿Has visto los números de redes sociales? Hemos perdido 32% de seguidores en una semana. Richard, estoy ocupado ahora. ¿Ocupado? ¿Haciendo qué? ¿Jugando al mecánico? Eduardo, eres el gerente general de una empresa de $23 millones. Esto es absurdo. Ahí fue cuando intervine. Oiga, señor Pemberton, esta es una conversación privada entre padre e hijo. Le agradecería que se retirara. Me miró como se mira a una cucaracha. ¿Y usted quién es para decirme qué hacer? Soy el dueño de este lugar y el dueño de 65% de la empresa que usted supuestamente dirige. Así que le estoy pidiendo amablemente que salga de mi taller. Eduardo, ¿vas a permitir que me hable así? Eduardo se levantó. Se quitó los guantes sucios. Miró a Richard directamente. Tiene razón. Esta es una conversación entre mi padre y yo. Te veré el lunes, Richard. Hasta entonces maneja la situación como puedas. La cara de Pemberton se puso roja. Esto es inaceptable. Presentaré mi renuncia. Haz lo que tengas que hacer, dijo Eduardo, y se volvió a meter debajo de la camioneta. Pemberton me miró con odio puro, dio media vuelta y salió hecho una furia. Cuando se fue me acerqué a Eduardo. No tenías que hacer eso. Sí tenía, porque tenía razón. Esta es nuestra conversación. Seguimos trabajando en silencio, pero algo había cambiado. Como si una pared invisible entre nosotros se hubiera agrietado un poco. El miércoles Eduardo llegó temprano, 5 minutos antes de las 6. ¿Café? Le ofrecí. Por favor. Nos sentamos afuera del taller viendo amanecer sobre Houston. El cielo pintándose de naranjas y rosas. Esos colores que ves solo si te levantas antes que el mundo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vi un amanecer? Preguntó Eduardo de repente. No, hace como 3 años, tal vez 4. Mi vida se convirtió en, no sé, oficinas con luces artificiales, juntas por videollamada con gente que nunca he visto en persona. Números en pantallas. No dije nada, solo escuché. El otro día, cuando estaba arreglando ese Civic, la señora Hernández vino a recogerlo. Trajo a sus niños. El más chiquito, como de 5 años, me preguntó si yo era el que había arreglado el coche de su mamá. Le dije que sí. Me abrazó y me dijo gracias. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me agradeció personalmente por mi trabajo? No, nunca. En los últimos 5 años, nunca. La gente me tiene miedo o me adula porque puedo despedirlos o ascenderlos. Pero nadie me agradece. Nadie me abraza. Terminó su café. Todos los días vienen como 15, 20 coches. Y cada uno tiene una historia, una familia, una persona que depende de que hagamos bien nuestro trabajo. No son números en una hoja de Excel. Son reales. Siempre lo fueron, mijo. Solo que te olvidaste de verlos. Lo sé. Su voz se quebró un poco. Y me da vergüenza, porque tú nunca te olvidaste. Ni un solo día en 32 años. Nos quedamos en silencio viendo cómo el sol terminaba de aparecer. Ven, dije levantándome. Quiero enseñarte algo. Lo llevé a la parte trasera del taller. Ahí, en una bodega pequeña que casi nunca usábamos, había algo cubierto con una lona. ¿Qué es?, preguntó. Descúbrelo. Jaló la lona. Debajo estaba un Chevrolet Impala del 79. Azul cielo cromado brillante en perfectas condiciones. Es... Eduardo tocó el cofre con reverencia. Es el coche de mamá. Ajá. El que ella manejaba cuando nos conocimos. El que te llevó del hospital cuando naciste.
El que ella adoraba. Pensé que lo habías vendido después de que... No pude. Cada vez que intentaba me acordaba de ella cantando con la radio prendida, de ti dormido en el asiento trasero cuando eras bebé. Así que lo guardé aquí. Lo mantengo funcionando. Lo prendo cada semana. Le cambio el aceite cada 3 meses aunque no lo use. Eduardo rodeó el coche lentamente, pasando las manos por la carrocería. ¿Por qué me lo enseñas ahora? Porque este coche representa lo que debería ser Vargas Motors. No es el coche más nuevo, no es el más rápido, no vale millones, pero está hecho con amor, con cuidado, con memoria. Y eso lo hace invaluable. Eduardo abrió la puerta del conductor y se sentó. El olor del interior, cuero viejo, perfume de su madre que nunca se fue del todo, lo golpeó. Vi lágrimas correr por su cara. La extraño tanto, susurró. Yo también, mijo. Todos los días. Se quedó ahí sentado llorando durante 10 minutos. No lo interrumpí. Algunos dolores necesitan salir, no importa cuánto tiempo hayan estado guardados. Cuando salió del coche, sus ojos estaban rojos pero más claros, como si hubiera limpiado algo por dentro. Gracias por enseñármelo. Es tuyo, cuando quieras llevártelo. No, debe quedarse aquí, donde pertenece. Trabajamos ese día con un espíritu diferente. Eduardo hacía preguntas. Realmente escuchaba las respuestas. Incluso se rió cuando le conté la historia de cuando en 2004 casi explotó un motor porque confundí el aceite con líquido de frenos. Para el jueves, Eduardo ya no parecía un ejecutivo disfrazado de mecánico. Se movía con más naturalidad. Sus manos recordaban los movimientos. El músculo memoria es real, resulta. Ese día llegó Javier, mi abogado. Roberto, necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Summit Capital presentó una demanda formal. Te acusan de sabotaje empresarial, interferencia maliciosa en negociaciones comerciales y quieren compensación por $25 millones. ¿25 millones? ¿Por qué tanto? Dicen que por las pérdidas proyectadas del trato cancelado, más daño a su reputación, más costos legales. Eduardo, que había estado escuchando, se acercó. Esto es mi culpa. Yo los metí en esto. No, dije. Yo tomé mis decisiones. Yo cerré los talleres. Si alguien debe enfrentar esto, soy yo. Papá, déjame hablar con ellos. Puedo arreglar esto. ¿Cómo? ¿Dándoles lo que quieren? ¿Vendiendo tu alma otra vez? No, pero hay formas de negociar, de salir de esto sin destruir todo. Lo miré durante un largo momento. ¿Realmente quieres arreglarlo? ¿O solo quieres que esto desaparezca para poder seguir con tus planes? Quiero arreglarlo porque tú tienes razón. En todo. Y me tomó estar aquí, con las manos sucias y el cuerpo adolorido para verlo. Pero lo veo ahora, papá. De verdad lo veo. No supe si creerle completamente, pero vi algo en sus ojos que no había visto en años. Sinceridad. Está bien, le dije a Javier. Dile a Summit que estamos dispuestos a negociar, pero con nuestros términos. ¿Qué términos? Primero, nada de CEO externo. Si invierten en Vargas Motors, invierten en nosotros, en nuestra gente, en nuestra forma de hacer las cosas. Papá, empezó Eduardo. Segundo, continué. Cualquier decisión mayor necesita aprobación de ambos, mía y de Eduardo. No de juntas directivas en Nueva York, no de consultores que nunca han cambiado un aceite. Tercero, 50% de cualquier ganancia va directamente a los empleados. Bonos, beneficios, educación para sus hijos. Esta empresa se construyó con ellos y por ellos, Javier escribía furiosamente. Van a rechazar todo eso, dijo. Entonces que rechacen. Prefiero liquidar que traicionar lo que esto representa. Espera, interrumpió Eduardo. Hay otra opción. ¿Cuál? ¿Y si no necesitamos a Summit Capital? ¿De qué hablas? He estado pensando. Estos 3 días, mientras trabajo aquí, me di cuenta de algo. No necesitamos $10 millones de inversión externa. Necesitamos, no sé, 2 millones máximo para modernizar sistemas, mejorar equipos, capacitar personal. El resto del plan de Summit era puro ego. Expansión agresiva, franquicias, toda esa basura que suena bien en presentaciones pero que destruye el alma de un negocio familiar. ¿Y de dónde sacamos 2 millones? De nosotros mismos, de las ganancias acumuladas que nunca hemos distribuido, de préstamos bancarios tradicionales, no de tiburones de Wall Street. Y crecemos sí, pero lentamente, orgánicamente, manteniendo el control, manteniendo los valores. Lo miré sorprendido. ¿Eso es lo que 3 días de trabajo manual te enseñaron? No. 3 días de trabajo manual me enseñaron que había olvidado lo importante. Pero años de MBA me enseñaron cómo estructurar un negocio sostenible. Y creo que puedo combinar ambos. Si me dejas intentarlo. Javier nos miraba entre confundido e impresionado. Eso realmente podría funcionar. Sería más lento pero más seguro.
y mantendrían el control total. Miré a Eduardo, mi hijo, el niño que había cargado en brazos, el adolescente rebelde, el joven ambicioso que casi destruyó todo. Y ahora quizás el hombre que podría salvarlo. Termina la semana, dije. Y el lunes hablamos con números reales. Sonrió. Una sonrisa genuina que no veía desde que tenía 12 años. El viernes fue diferente a todos los demás días. Eduardo llegó con una caja de donas para todos. Las repartió él mismo entre los mecánicos, llamando a cada uno por su nombre, preguntándoles por sus familias, escuchando sus historias. Vi a Jorge, el supervisor salvadoreño, casi caerse de la impresión cuando Eduardo le preguntó cómo estaba su hijo en la universidad. Bien, señor Eduardo. Gracias por preguntar. Llámame Eduardo, Jorge. El señor era cuando yo era un niño y tú me enseñabas a cambiar llantas. Vi lágrimas en los ojos de Jorge. Ese día trabajamos en un proyecto especial juntos. Un Mustang del 67 que un cliente quería restaurar. Era un trabajo delicado, de esos que toman semanas. Pero Eduardo insistió en empezarlo. ¿Por qué este? Pregunté. Porque es como nosotros, viejo, un poco oxidado, pero con potencial de ser hermoso otra vez si alguien se toma el tiempo de arreglarlo con cuidado. Trabajamos lado a lado durante horas, desarmando el motor, limpiando cada pieza, evaluando qué se podía salvar y qué había que reemplazar. Era trabajo meticuloso, casi meditativo. Papá, dijo en algún momento de la tarde, siento mucho lo que pasó en el Four Seasons. Ya lo sé. No, no lo sabes. Porque no he dicho realmente por qué lo hice. No fue solo ambición. No fue solo querer impresionar a los inversionistas. ¿Entonces qué fue? Se detuvo con una pieza de motor en las manos. Fue miedo. Miedo de que nunca fuera suficiente. Miedo de que por más que trabajara, por más títulos que tuviera, siempre sería el hijo del mecánico mexicano. Como si eso fuera algo vergonzoso. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que ser el hijo del mecánico mexicano es lo mejor que me pudo pasar. Porque ese mecánico construyó algo real. Algo que importa. Algo que ayuda a gente real. Me limpié las manos en un trapo. Sabes que tu mamá estaría orgullosa de ti, ¿verdad? No del ejecutivo presumido del Four Seasons. De este. Del que está aquí con las manos sucias reconociendo sus errores. ¿Tú estás orgulloso? Estoy llegando allí, mijo. Dame tiempo. Sonrió entre lágrimas. Esa noche, después de cerrar el taller, nos sentamos en el capó del Impala de Lucía, tomando cerveza. Corona, como siempre. Con limón, como debe ser. Una semana, dije. Ya casi termina. ¿Y el veredicto? Todavía estoy decidiendo. Papá, por favor. Sé que cometí errores enormes. Sé que te lastimé. Pero estos 5 días me devolvieron algo que había perdido. Y no quiero volverlo a perder. ¿Qué cosa? Mi alma. Mi conexión con lo real. Contigo. Me terminé la cerveza. Mañana es sábado. Último día. Quiero que hagamos algo especial. ¿Qué? Ya verás. El sábado amaneció fresco. Ese tipo de mañana de octubre en Houston que te recuerda que el infierno del verano eventualmente termina. Cuando Eduardo llegó, había como 50 personas esperando afuera del taller. Empleados actuales y antiguos. Clientes de toda la vida. Gente de la comunidad. Incluso algunos reporteros. ¿Qué es esto? Preguntó confundido. Tu prueba final. ¿Qué prueba? Vamos a ofrecer servicio gratuito hoy. A quien llegue. Sin costo. Solo vamos a pedir que la gente done lo que quiera y todo irá a la escuela preparatoria local para su programa técnico automotriz. Papá, eso es. Así empezó Vargas Motors, ayudando a la comunidad. Y si vamos a reconstruirlo, tiene que ser desde ahí. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Fue brutal, hermoso, caótico, perfecto. Eduardo trabajó más duro que nunca. Sudó, se cortó otra vez. Se golpeó la cabeza contra un cofre, pero nunca paró, nunca se quejó. Al final del día habíamos reparado 37 vehículos. Las donaciones sumaron $8,200. Pero más importante, habíamos reconectado con el corazón de lo que éramos. Cuando la última persona se fue, Eduardo y yo nos desplomamos en el piso del taller, exhaustos. Sobreviviste, dije. Apenas. ¿Fue lo que esperabas? No, fue mucho más duro, pero también mucho mejor. Nos quedamos en silencio un rato. Papá, ¿cuál es tu decisión? ¿Me dejas seguir en la empresa? Me incorporé. Lo miré a los ojos. Sí, pero con condiciones. Las que sean. Primera, nada de CEOs externos. Tú y yo dirigimos esto juntos. 50-50 en las decisiones, incluso si yo tengo más acciones. Acepto. Segunda, olvidamos Summit Capital. Crecemos con nuestros propios recursos.
A nuestro ritmo, con nuestros valores. Acepto. Tercera, cada mes tú y yo trabajamos un día aquí, en el taller, con las manos en el aceite, para nunca olvidar de dónde venimos. Acepto. Y cuarta, me disculpas públicamente. Pero no solo a mí, a todos los empleados que despediste o ignoraste, a la comunidad. Y lo haces con sinceridad, no con palabras bonitas de relaciones públicas. Se levantó, se sacudió el polvo del overol. Lo haré, todo, porque tienes razón en todo. ¿Y por qué? Porque te amo, papá. Y lo siento, de verdad lo siento. Nos abrazamos ahí, en medio del taller, dos hombres llorando como niños, padre e hijo, mecánico y ejecutivo, pasado y futuro finalmente reconciliándose. El domingo desperté con una llamada a las 5 de la mañana. Era Javier, mi abogado. Su voz sonaba tensa. Roberto, tenemos un problema grave. ¿Qué pasó? Summit Capital no aceptó la negociación. Están escalando la demanda. Ahora piden 40 millones. Y acaban de congelar todas las cuentas corporativas de Vargas Motors como medida cautelar. Me senté en la cama de golpe. ¿Pueden hacer eso? Tienen jueces en su bolsillo. Alegaron riesgo de fuga de activos. Es temporal, pero significa que no puedes pagar nómina el viernes, ni proveedores, ni nada. ¿Cuánto tiempo tenemos? 72 horas para responder a la corte. O aceptas sus términos originales, o te destruyen legalmente. Colgué y me quedé mirando el techo. 32 años de trabajo. Amenazados por abogados con trajes de $5,000 que nunca se han ensuciado las manos. Marqué a Eduardo. ¿Papá? ¿Qué hora es? Las 5:10. Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Llegó media hora después, todavía medio dormido, con pants y sudadera. Le conté todo. Se puso pálido. Esto es mi culpa. Yo los metí. Yo firmé ese maldito memorándum. No importa de quién es la culpa. Importa qué hacemos ahora. Déjame hablar con ellos. Conozco a Marcus Wellington, el director de Summit. Fuimos juntos a algunas conferencias. Tal vez puedo... No vas a rogarles nada, dije con firmeza. Los Vargas no ruegan. Entonces, ¿qué hacemos? Me serví café. Le serví a él también. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Lucía desayunaba con nosotros hace tantos años. Hay una opción, dije lentamente, pero no te va a gustar. Dime, liquidamos todo, como amenacé desde el principio. Cerramos Vargas Motors completamente. Vendemos los activos, pagamos deudas y empleados y no les queda nada que embargar. Eso es destruir todo lo que construiste, pero nos quedamos con la dignidad. Nos vamos en nuestros propios términos. Eduardo se levantó y empezó a caminar por la cocina. No puede terminar así. Tiene que haber otra forma. Si la hay, no la veo. ¿Y si conseguimos 40 millones? ¿Y si les pagamos su maldita demanda? ¿Con qué dinero, mijo? Las cuentas están congeladas. No puedo tocar nada. Pero yo sí, lo miré confundido. ¿Qué quieres decir? Tengo dinero. Ahorros personales. Inversiones que hice aparte de la empresa. No son 40 millones, pero son como 12 millones. Y mi casa vale otros 3. Y tengo acciones en otras compañías que podría vender rápido por otros 5 millones. Eduardo, eso es todo tu patrimonio personal. Lo sé. Te quedarías sin nada. No sin nada. Me quedaría con 20% de Vargas Motors. Y con mi padre. Eso es más que suficiente. Sentí un nudo en la garganta. Mijo, no puedes sacrificar todo tu futuro ¿por qué no? Tú sacrificaste toda tu vida por construir esto, por darme oportunidades. ¿Qué clase de hijo sería si no estuviera dispuesto a hacer lo mismo? Pero son 20 millones. Aún faltarían otros 20. Eduardo se quedó pensativo. Luego sacó su teléfono y marcó un número. ¿A quién llamas? Levantó un dedo pidiéndome esperar. Marcus, soy Eduardo Vargas. Sí, sé qué hora es. Necesito hablar contigo, cara a cara. En una hora, no me importa si estás en tu casa de campo. Esto no puede esperar. Está bien. Te veo ahí, colgó. ¿Qué hiciste? Voy a ofrecerle un trato que no pueda rechazar. ¿Qué trato? Todavía lo estoy pensando. Pero confía en mí, papá. Por favor. Había algo en su mirada. Determinación, pero también miedo. Y no sabía de qué. 2 horas después, Eduardo regresó. Traía la cara descompuesta. ¿Qué pasó? Pregunté alarmado. Se sentó pesadamente en el sofá. Hice un trato. ¿Qué clase de trato? Summit Capital retira la demanda. Descongelan las cuentas. Y nos dejan en paz. ¿A cambio de qué? Silencio largo. Demasiado largo. Eduardo, ¿a cambio de qué? A cambio de mi 20% de acciones. Y de que yo trabaje para ellos como consultor por los próximos 5 años.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No, de ninguna manera. Ya está hecho, papá. Firmé el acuerdo hace media hora. ¡Cancélalo! No puedo. Es legalmente vinculante. Pero escucha, no es tan malo. Puedo trabajar desde aquí. Solo son llamadas y juntas ocasionales. Y a cambio Vargas Motors queda completamente libre. 100% tuyo otra vez. Sin deudas. Sin amenazas. ¿Y tú? ¿Tú qué ganas? Gano saber que salvé lo que mi padre construyó. Gano la oportunidad de redimirme. No a ese precio. No vendiendo tu alma otra vez. No estoy vendiendo mi alma. Su voz se elevó. Estoy comprando tu libertad. ¿No lo entiendes? Me pasé 5 años destruyendo lo que construiste. Déjame al menos arreglarlo. Me levanté furioso. ¿Arreglarlo? ¿Sacrificándote? ¿Convirtiéndote en propiedad de esa gente? Es solo un trabajo. Solo 5 años. 5 años es una vida. ¿Y qué pasa después? ¿Regresas convertido en lo que eras? ¿En alguien que no reconozco? No lo sabes. No sabes en quién me voy a convertir. Tienes razón. No lo sé. Pero sé esto. No voy a aceptar tu sacrificio. No tienes opción. Ya está hecho. Nos quedamos mirándonos. Padre e hijo. 2 tercos enfrentados otra vez. Pero esta vez por razones opuestas. Hay que deshacerlo, dije finalmente. ¿Cómo? Es un contrato legal. Entonces encontramos una salida legal. Llamé a Javier. Le conté todo. Me puso en altavoz para que Eduardo también escuchara. Déjenme revisar los términos exactos, dijo. ¿Tienes una copia del contrato, Eduardo? Me la enviaron por email. Reenvíamela. Ya 5 minutos de silencio tenso. Solo se escuchaba a Javier pasando páginas en su computadora. Ok, dijo finalmente. Hay una cláusula. Sección 7, párrafo 3. El contrato es vinculante solo si Roberto acepta formalmente la transferencia de acciones. Como accionista mayoritario, tiene derecho de veto sobre cualquier cambio en la estructura accionaria. ¿Qué significa eso?, preguntó Eduardo. Que si tu padre se niega a aceptar tus acciones, el trato se cae. Pero entonces nos demandan de todas formas, dijo Eduardo. No necesariamente. Dame un día. Déjenme hacer algunas llamadas. Colgó. Eduardo me miró con una mezcla de esperanza y frustración. ¿Por qué no puedes dejarme hacer esto? Porque soy tu padre. Y un padre protege a sus hijos, no los deja sacrificarse. Protegiste toda mi vida. Ahora déjame protegerte a ti, no así. No de esta forma. Pasamos el resto del domingo en silencio incómodo. Eduardo se fue a su casa. Yo me quedé dando vueltas en la mía, sintiéndome viejo y cansado. El lunes por la mañana Javier nos citó en su oficina. Traía una sonrisa pequeña. Creo que encontré algo. ¿Qué?, preguntamos al unísono. Investigué a Summit Capital. Resulta que tienen un problema. Hace 3 años invirtieron en una cadena de talleres en California llamada Golden State Auto. Quebraron espectacularmente porque Summit los forzó a expandirse demasiado rápido. Comprometieron la calidad, perdieron clientes y colapsaron. Hay una demanda colectiva pendiente de antiguos empleados por despidos injustificados. ¿Y eso cómo nos ayuda?, preguntó Eduardo. Porque uno de los abogados de esa demanda es amigo mío y me pasó información muy interesante. Summit Capital ha estado usando tácticas intimidatorias similares con varias empresas familiares. Demandas infladas, congelación de activos, presión para forzar ventas baratas. Es su modelo de negocios. ¿Es legal? Técnicamente sí. Pero hay algo que no es legal. Falsificar documentos. Y parece que eso es exactamente lo que hicieron con su demanda contra ustedes. Sacó unos papeles. Aquí alegan que el memorándum de entendimiento que Eduardo firmó era un contrato vinculante. Pero revisé el documento original. Es claramente un memorándum, no un contrato. No tiene lenguaje legal apropiado. No establece términos definitivos. Es solo una declaración de intención. ¿Entonces la demanda es falsa?, preguntó Eduardo. No exactamente falsa, pero está inflada ilegalmente. Y si presentamos esto a la corte, junto con el historial de Summit Capital, podemos no solo tumbar la demanda, sino contrademandarlos por acoso legal. Por primera vez en días, sentí esperanza. ¿Cuánto tiempo tomaría? Podemos presentarlo hoy. Para mañana tendríamos respuesta. Y dadas las circunstancias, apostaría que Summit prefiere retirarse calladamente antes que exponerse en un juicio público. Hazlo, dije. Pero Eduardo, necesito que también canceles ese acuerdo que firmaste. Si lo cancelo y Summit no se retira, nos arriesgaremos. Juntos. Como debe ser. Me miró largo rato. Luego asintió. Juntos Javier presentó los documentos ese mismo lunes a las 2 de la tarde. Para las 5, el abogado de Summit Capital lo llamó. Lo puso en altavoz. Señor Méndez, mi cliente está dispuesto a negociar una resolución amigable. ¿Qué clase de resolución?
Retiramos la demanda, descongelamos las cuentas y nos alejamos de Vargas Motors permanentemente. A cambio de nada. Solo su promesa de no perseguir contrademanda. Javier nos miró. Asentimos. Trato hecho. Pero quiero todo por escrito para mañana a primera hora. Lo tendrán, colgó. Javier sonrió ampliamente. Caballeros, acaban de ganar. Eduardo y yo nos abrazamos. Fuerte. Como no lo hacíamos desde que era niño. Casi lo pierdo todo, dijo entre lágrimas. Casi te pierdo a ti. Pero no lo hiciste. Estamos aquí. Juntos, el martes por la mañana, todos los documentos estaban firmados. Summit Capital se retiró oficial y públicamente. Las cuentas fueron descongeladas. Vargas Motors estaba libre, pero había algo más que necesitaba hacerse. Eduardo convocó una conferencia de prensa. La misma sala del Four Seasons donde todo había empezado. La misma gente. Las mismas cámaras. Pero esta vez fue diferente. Eduardo subió al podio. Yo me quedé a un lado observando. Hace 2 semanas, empezó con voz clara, cometí el peor error de mi vida. Le falté el respeto a mi padre frente a todos ustedes. Le falté el respeto a los valores que él representa. Y le falté el respeto a cada persona que trabaja en Vargas Motors. El salón estaba en silencio absoluto. Mi padre construyó esta empresa con sus manos, literalmente. Mientras, yo estaba obsesionado con impresionar a inversionistas y presumir títulos universitarios. Olvidé lo más importante. ¿De dónde vengo? Se le quebró la voz. Estas últimas 2 semanas trabajé en el taller, como mecánico, como lo hice cuando era adolescente, y recordé algo que había olvidado. El trabajo honesto tiene dignidad. El servicio a la comunidad tiene valor. Y ninguna cantidad de dinero vale más que el respeto a las personas que te dieron todo, señaló hacia donde yo estaba. Ese hombre de ahí no es solo mi padre, es mi héroe. Y casi lo pierdo por mi arrogancia y mi vergüenza de mis propias raíces. Se volteó hacia mí directamente. Papá, sé que estas palabras no borran lo que hice. Sé que te lastimé profundamente. Pero prometo dedicar el resto de mi vida a honrar lo que construiste, a preservar los valores que representas y a ser el hijo que mereces. Las lágrimas corrían por su cara, por la mía también. Vargas Motors no va a convertirse en BM Automotive Group, no va a tener CEO extranjeros, no va a venderse a inversionistas sin alma, va a seguir siendo lo que siempre fue. Una empresa familiar que sirve a su comunidad con honor y trabajo duro. Bajó del podio y caminó hacia mí. Frente a todas las cámaras se arrodilló. Perdóname, papá. Por favor, lo levanté y lo abracé. El salón estalló en aplausos. Después de la conferencia caminamos juntos por las calles de Houston, sin rumbo particular. Solo padre e hijo hablando. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ya no eres el gerente general. Ya no tienes el control que tenías. Lo sé, y está bien. Pensé que quería poder. Resulta que lo que realmente quiero es propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Ayudarte a construir algo mejor. No más grande necesariamente, pero mejor. Algo que dure. Algo que signifique algo. Eso suena bien, mijo. Caminamos un rato en silencio. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿En qué momento supiste que ibas a perdonarme? Me detuve, lo miré a los ojos. Te perdoné el primer día. Cuando llegaste al taller aunque no querías. Cuando te pusiste ese overol aunque te doliera. Cuando elegiste quedarte aunque fuera difícil. Pero hiciste que trabajara toda la semana. No fue para castigarte. Fue para recordarte. A ti y a mí. ¿De qué estamos hechos los Vargas? De trabajo. De dignidad. De familia. ¿Y funcionó? Tú dime. Sonrió. Sí, funcionó. Llegamos al taller de Westheimer justo cuando el sol se ponía. Las luces estaban encendidas. Adentro, los muchachos todavía trabajaban terminando los últimos servicios del día. Eduardo miró el letrero. Vargas Motors, simple, honesto, real. ¿Sabes qué?, dijo. No necesita cambiar. Este letrero es perfecto tal como está. Me alegra que pienses así. Papá, ¿puedo trabajar aquí? No como gerente, solo como mecánico. Al menos unos meses más, hasta que realmente entienda todo otra vez. ¿Estás seguro? No paga tanto como ser ejecutivo. No necesito tanto. Necesito esto, señaló el taller. Necesito recordar todos los días por qué vale la pena. Entonces bienvenido de regreso, mijo. Empiezas mañana a las 6. Ahí estaré. Esa noche en mi casa me senté en el patio con una cerveza y miré las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, la pelea, la reconciliación. Y me di cuenta de algo. A veces tienes que perderlo todo para recordar lo que realmente importa. Lucía hubiera estado orgullosa. No de los talleres, ni del dinero, ni del éxito.
sino de que nuestro hijo finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. 3 meses después, Vargas Motors reabrió oficialmente todas sus sucursales, pero había cambios, buenos cambios. Eduardo trabajaba 3 días a la semana como mecánico, los otros 2 en la oficina, implementando mejoras administrativas que realmente tenían sentido. Sistemas digitales, sí, pero que ayudaban a los empleados, no que los reemplazaban. Contratamos de vuelta a don Fermín como consultor senior. A sus 74 años todavía sabía más de motores que nadie. Implementamos un programa donde cada empleado podía comprar acciones de la empresa. En 5 años, el objetivo era que los trabajadores tuvieran 30% de las acciones. Empresa familiar sí, pero familia expandida. Empezamos un programa de becas para hijos de empleados que quisieran estudiar mecánica o administración de empresas. El primer beneficiario fue el hijo de Jorge, el supervisor salvadoreño. Y cada último sábado del mes ofrecíamos servicio gratuito a la comunidad. Se convirtió en tradición. La gente hacía fila desde las 5 de la mañana. Los medios lo llamaron el milagro de Vargas Motors. Pero no fue milagro. Fue algo mucho más simple y más difícil. Fue humildad, perdón y trabajo duro. Un año después del incidente del Four Seasons, Eduardo y yo fuimos juntos a Guadalajara a visitar la tumba de mi padre. Don Héctor Punte, Eduardo nunca lo había conocido. Murió antes de que Eduardo realmente lo pudiera recordar. Pero le conté todas las historias mientras limpiábamos la lápida. Abuelo, dijo Eduardo hablándole a la tumba, nunca te conocí. Pero papá dice que tú eras un hombre de principios, un hombre que valoraba la dignidad sobre todo. Quiero que sepas que entiendo eso ahora. Y voy a honrar tu memoria siendo el nieto que hubieras querido tener. Dejamos flores, tequila y una foto de nosotros 2 en el taller, con las manos sucias y sonrisas genuinas. Cuando nos íbamos, Eduardo me preguntó, ¿crees que él hubiera estado orgulloso? No tengo duda, mijo. Ninguna duda. Hoy, 3 años después de todo esto, Vargas Motors sigue siendo una empresa familiar. No es la más grande. No tiene franquicias en todo el país. No salimos en revistas de negocios. Pero tenemos algo mejor. Tenemos alma. Cada coche que arreglamos es un compromiso cumplido. Cada empleado es familia. Cada cliente es parte de nuestra historia. Eduardo ahora tiene 45 años. Sigue trabajando en el taller 2 días a la semana. Su hijo, mi nieto, viene los sábados a aprender, igual que Eduardo hacía cuando era niño. El ciclo continúa. Yo tengo 66 años. Las rodillas ya no son las mismas y la vista se cansa más rápido. Pero sigo viniendo al taller todos los días. Porque esto no es solo un negocio. Es mi vida, mi legado, mi razón de ser. La gente me pregunta si me arrepiento de algo, de cómo manejé el conflicto, de las decisiones que tomé, de casi haber perdido a mi hijo. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de nada. Porque a veces el amor verdadero significa pelear. Significa no aceptar menos de lo que las personas pueden ser. Significa arriesgarlo todo, incluso la relación misma, para salvar lo que realmente importa. Mi padre me enseñó que el dinero solo vale cuando se gana con honor. Yo le enseñé a mi hijo que el éxito solo importa cuando se construye sobre valores reales. Y él le enseñará a su hijo algo aún más importante, que siempre hay que recordar de dónde vienes. Porque las raíces no son cadenas, son alas. Y los Vargas finalmente aprendimos a volar. Epílogo 5 años después de escribir esta historia. Recibí una carta, era de Marcus Wellington, el director de Summit Capital que había intentado destruirnos. Decía simplemente, señor Vargas, perdí mi empresa el año pasado. Mis socios me traicionaron de la misma forma en que yo traicioné a otros. Ahora entiendo lo que usted defendía. Ya es muy tarde para mí, pero quería que supiera que tenía razón. El dinero sin honor es veneno. Gracias por la lección. Aunque me costó todo aprenderla. Le mostré la carta a Eduardo. ¿Vas a responder?, preguntó. Ya lo hice, dije mostrándole mi respuesta escrita a mano. Señor Wellington, nunca es demasiado tarde para reconstruir. Pero esta vez empiece con las manos en el aceite. Atentamente, Roberto Vargas. Envié la carta con una foto nuestra en el taller y una solicitud de empleo para Vargas Motors. Porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos encontrar el camino de regreso a casa. Y a veces, ese camino empieza con las manos sucias y el corazón limpio.